Yo no sabía que en realidad la violencia era porque yo lo permitía. Lo descubro cuando casi me mata el hombre. O sea, después de 18 años. Ya estás casada, ¿para qué? Que te mantenga tu esposo, ya olvídate de todo, olvídate de ti. Me puso una golpiza una vez porque andaba haciendo tarea. Para esto yo no le decía a nadie que tenía violencia. Me daba vergüenza. Sí le dije a una que otra amiga, pero a mi familia no. Dijo, pero te vi como te vi y pensé que te habían violado. Un día le dije, tú me vuelves a poner una mano encima y yo te mato. Todo lo que piensas, dices y crees sobre ti crea tu realidad. Puedes brillar en cualquier ámbito y faceta de tu vida. Este es un espacio donde reescribimos la historia más importante de todas, la que nos contamos a nosotras mismas. Yo soy Aide Ricardes. Acompáñame en este viaje a elegir hablarnos con amor, conciencia y respeto. Háblate bonito. Hola, estamos en un episodio más de Háblate Bonito. El día de hoy estoy honrada de tener a Magda Márquez. Su 11º libro se está estrenando el día de hoy, bueno, este mes. Estoy muy contenta, muy entusiasmada de tenerte aquí, Magda. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque nos vas a regalar una parte de ti, porque nos vas a dejar frases bien bonitas, por todo lo que te vas a dar en este lugar. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, gracias por la oportunidad. Estoy bien contenta, nerviosa, pero feliz. Muchas gracias. Creo que me gustaría iniciar esta plática muy personal preguntándote quién es Magda. Híjole, Magda es una loquita una soñadora, pero dejé de ser soñadora y me convertí en hacedora. Eso es lo que creo. Yo me considero una mujer normal, como cualquier mujer, pero sí con muchos sueños y muy aventurera. Me encanta, me encanta viajar, me encanta conocer a la gente. No tengo una palabra para decir quién es Magda, porque hay muchas frases, muchos roles que cumplo, que al último digo, ¿quién es Magda? Magda es Magda, nada más. ¿Cuáles son tus inicios, Magda? ¿Cuál fue tu niñez? ¿Cuál fue tu vivencia en la creación de tu persona? O sea, ¿quiénes fueron tus papás? ¿Cómo Magda se convierte en Magda? Mira, cuando era niña, pues yo vengo de una familia muy pobre y yo no entendía muchas cosas. Nunca nos faltó comida, pero yo crecí con hambre, en realidad. Entonces me acuerdo que cuando iba a la primaria, por ejemplo, mi mamá nunca nos daba lunch. Sí nos daba almuerzo en la casa, pero imagínate, de las 8 a la 1, yo ya tenía mucha hambre. Sí. Entonces, el hambre, y a la fecha yo lo digo, el hambre, pero ahora es otro tipo de hambre. Sí. Y así lo defino, ¿no? El hambre a mí me ha hecho que me mueva. Y me acuerdo muy bien que en la primaria tenía compañeritos que eran bien malcriados y corrían y brincaban y la maestra se salía y nos dejaba trabajo. Y ahora van a hacer las tablas 20 veces, que vas a escribir este párrafo quién sabe cuántas veces. Y yo hacía mi trabajo bien rápido y yo ya empezaba a ver, ese niñito tiene dinero y es bien flojo y es vago y no sé qué. Y yo le decía, te hago el trabajo, pero te cobro. Y así les hacía el trabajo a varios. Y a la hora de recreo yo pues podía comprar una torta. Entonces, esa fue una de las maneras que a mí me hizo, cuando digo el hambre, me hacía que me moviera. Luego después, yo nunca tuve una muñeca. Nunca. No quiero llorar. Yo me voy a regalar una muñeca un día. Y bueno, no tenía muñecas, entonces yo hacía de trapo, así ropa vieja, yo cosía, de una botella era el cuerpo y luego tejía. Yo no sabía, no sé ni cómo aprendí, yo solita. Y hacía mis muñecas. Y luego hacía bolsitas de estambre y las vendía. A las niñas les vendía bolsitas y a los niños les hacía la tarea y cosas así. Entonces, poco a poco, eso pues me iba haciendo como que negociante, ¿no? De esa manera sobrevivía y tenía con qué comprarme algo en el recreo. Fue difícil, pero al mismo tiempo muy bonito porque siempre con una actitud muy aventurera. Yo veía las caricaturas o los programas de televisión. En aquel entonces había uno que se llamaba Los Duques de Hazzard, que Los Ángeles de Charlie, que el carro y que... No, pues yo a mí se me hacía y yo jugaba eso, de ver que me emocionaba y yo me ponía los personajes de ahí. Y luego también igual no teníamos televisión y yo me iba a ver El Chavo del Ocho
con unos vecinos que tenían ahí, pues tenían su televisión, pero los niños a veces somos bien crueles o son crueles, ¿no? Yo oí al muchacho que se reía de los programas y yo ahí en la ventana afuera y yo ahí subiéndome a ver cómo puedo ver y él cerraba la cortina. Dije, mira qué malvado. Ya después, cuando ya ahora pude comprar televisión, fíjate una cosa, que a mí en realidad ahorita no me gusta la televisión, no la veo, pero en cada cuarto yo tenía una televisión, porque yo me reflejo a eso, ¿no? No sabía, pero quién sabe cómo fue que un día me cayó el 20 y dije, es por eso. Sí. Porque yo no tuve televisión cuando estaba, ya más grande sí tenía, pero esas cosas me hacían a mí ahora que, wow. Cuando yo llegué a Estados Unidos igual. Allá en México, pues, bueno, estoy aquí en México, ¿verdad? Era difícil, pues, comprar mandado así de mucho y todo eso. Cuando llego a Estados Unidos, yo agarraba los carros y los llenaba, bien grandes, mucha comida. Al año me puse como globito, que dije, oh my God, estoy comiendo mucho aquí. Pero era lo mismo también, ¿no? Hambre, hambre. No era la necesidad, porque sí teníamos en realidad, pero esos gustos, el deseo de comer Sí. algo rico y diferente. Ya. ¿Quiénes fueron tus papás, Magda? Ay, Dios, mi papá, pobrecito. Mira, mis papás no tuvieron educación. Mi papá me inculcó a mí la lectura. No teníamos tampoco para comprar libros. Y yo conseguía libros de la escuela, conseguía libros donde fuera. Pero mi papá trabajaba en la escuela de medicina, era el conserje. Y él llevaba los libros de animales, a mí me gustan mucho los animales. Y era por eso, porque mi papá llevaba libros. Y fíjate que mi papá era el conserje, pero creció tanto que no se volvió veterinario, ni maestro, ni doctor, o sea, nada de eso porque no pudo ir a la escuela. Pero él hacía el trabajo. Él hacía el trabajo y me acuerdo mucho que nos llevaba los domingos y ahí con todos los animales y los experimentos y todo, él sabía todo. Me acuerdo mucho que se iba a la Ciudad de México a estudiar, lo mandaban a estudiar y siempre nos mandaba tarjetas de viajes, ¿no? De esas tarjetas que estoy en este lugar, estoy así en los lugares conocidos. Entonces mi papá nomás fue hasta la tercero de primaria. Y aún así tenía después daba clases a los mismos alumnos, se encargaba de muchas cosas porque sabía mucho. Qué hermoso. Pero tampoco le pagaban, o sea que sí lo abusaban, ¿ves? Pero a él le gustaba, entonces estaba bien por ese lado. Mi mamá, híjole, mi mamá, fíjate, no sabía ni leer ni escribir. No fue más que la primaria ni al primero, o sea, nunca terminó primero. Y mi mamá me contaba mentiras. Mi mamá me decía, haz la tarea. Y yo, sí, pero la maestra dijo que nos leyeras un cuento. Y mi mamá no sabía leer ni escribir y yo no sabía ella no sabía. Entonces mi mamá agarraba el libro y se ponía y me contaba el libro, la historia. Al día siguiente que yo iba a la escuela me decía, yo venía bien enojada a la casa de regreso porque yo, oye, esa no era la historia. Tú me dijiste eso, la maestra dijo que esto y esto. Oh, no, me dice, es que, mira, es que aquí, por eso, por eso, por eso. Y me explicaba entonces me hacía que la imaginación me volara mucho, ¿verdad? Con el tiempo, cuando me di cuenta, yo dije, yo voy a ser maestra para enseñarle a mi mamá a leer y escribir. Y cuando ya estaba en la secundaria, yo ayudé a mi mamá que se escribiera a la escuela de adultos. Y ella decía, ay, no, soy bien burra, no me entran las letras, no me entran. Y aprendí un poquito a leer y a escribir. Yo no le enseñé, pero sí fue a esa escuela, pero yo la motivaba mucho. Y pues yo de todos modos todavía era una niña, ¿no? Y ya con el tiempo, pues fue cuando descubrí que no sabe leer, ¿cómo es posible? Una familia pues muy humilde, pero muy unida al mismo tiempo. Y por otro lado, con muchas deficiencias, pero algo que me marcó mucho, 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 es que mi papá siempre estuvo enfermo. Mi papá sufría de esquizofrenia. Okay. Entonces mi papá estaba en el hospital psiquiátrico y mi papá tenía alucinaciones. Y él decía que veía monstruos y que los monstruos venían a golpearnos, a matarnos, pero qué casualidad, decía yo, que ese monstruo siempre era mi mamá. Entonces yo crecí con violencia doméstica, donde veía que mi papá golpeaba a mi mamá, pero no solamente eso, mi abuelo también golpeaba a mi mamá. Y me caso yo a los 16 años también, con muchas deficiencias, muy ignorante en muchos aspectos, y también tengo violencia.
Entonces yo duré con 18 años de violencia doméstica. Pensando muchas cosas al principio decía, así es, yo tengo la culpa, pues ya había visto a mi abuelo, ya había visto a mi padre y ahora pues mi esposo, o sea que es normal, ¿no? Pero algo dentro de mí decía, eso no es normal, eso no es normal, tiene que haber algo más. Pero aún así duré 18 años con violencia doméstica. 18 años. ¿Cómo una niña de 16 años elige casarse? ¿O por qué? Pues porque estaba embarazada. Yo empecé con él a los 14. Pues, era una niña precoz. Siempre muy interesada en muchas cosas, en el cuerpo, en mi propio cuerpo, ¿no? Donde esos tabús que en mi casa no me hablaban de la sexualidad, no me hablaban de la menstruación, no me hablaban de ten cuidado porque te puedes embarazar, nada de eso, no, nada de eso se tocaba en mi casa. Entonces yo me acuerdo pues que era curiosa y veía y buscaba y pues yo misma experimentando con mi propio cuerpo veía cambios y todo eso y no sabía, pero no sé por qué no me atrevía a preguntarle a mi mamá, porque como eran temas como que no decían así eres una pecadora, nada de eso, pero eran Pero no temas se que no se hablaba. hablaban, no se hablaban. Entonces, con el tiempo, pues yo fui Claro. descubriendo. Me consigo este noviecito, yo tenía 14 años y pues duré 2 años con él. Pero en ese lapso, pues nos tocábamos, nos acariciábamos, así, las caricias iban fuertes, pero yo nunca siquiera supe cuándo perdí mi virginidad porque no me dolió, no sangré, no nada. Yo pensaba que era virgen. Y de repente que no me llega mi periodo, voy al doctor y a escondidas también fui al doctor de una iglesia. Y eso que nosotros, porque mi papá trabajaba en la escuela de medicina, pues él tenía buen servicio médico. Pero dije, ¿yo cómo voy a ir? Y soy una niña, o sea, tengo que mi mamá me tiene que llevar. Y yo fui a la iglesia y les dije ahí en el dispensario, hágame un examen. Y me mandaron a un lugar y pues, cuando salgo de ahí del hospital, no del hospital, del laboratorio, imagínate, tenía 16 años y me dice el muchacho, felicidades señora. Yo, señora, pues estoy embarazada. Sí. Y yo me salgo de ahí del laboratorio y me acuerdo que me retumbaba la palabra señora, señora, señora. Casi me choca un carro, me atropella un carro porque yo no podía creer. Entonces en mi casa ya se hablaba de que si metes las 4, tú por tu lado. Ya eres harina a otro costal. Y pues en realidad tenía 2 años con él y era una niña. En realidad yo decía, es el amor de mi vida y cómo no estoy más grande para casarme con él, o sea, y se me hacía muy romántico, en realidad. Pero sí, el objetivo, la razón fue esa que pues, me embaracé. Pero a mí se me hacía como bien padre, no sé, ya me voy a casar y que no sé qué. Y fíjate que bien interesante porque como te decía, no tuve nunca una muñeca y tengo una niña. Y pues yo jugaba con ella, hacía literal, o sea, los vestiditos, la cambiaba y era hermoso toda esa parte. Pero yo con el tiempo digo, pues era mi muñeca, Sí. que nunca tuve. Sí. Entonces, así bien, desde ahí vengo así, más o menos formándome, ¿no? Como te digo, en la escuela tenía esa necesidad pues del hambre. Eh, Mi papá me conseguía una beca. Entonces no me daba el dinero, me daba una porción así bien chiquita, pues porque necesitábamos dinero en la casa, Sí. pero él siempre me decía, te saca buenas calificaciones y te doy dinero. Pero yo no entendía que era beca, no sabía nada de eso, pero sabía que si tenía buenas calificaciones mi papá me iba a dar dinero. Y entonces yo crecí desde la primaria hasta ahora que tengo 3 maestrías con beca, siempre con beca. Entonces yo me manejo mucho con beca. Uno de mis libros, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo logré? Ahí en ese libro les cuento cómo lo logré yo, cómo logré tener en Estados Unidos 3 maestrías, todo con becas. ¿Cómo, ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? ¿Y cómo? Eh, bueno, me casé a los 16, no trabajaba al principio, empecé a trabajar en una maquiladora, entonces en la primaria tenía muy buenas calificaciones, en la secundaria tenía muy buenas calificaciones. Apenas me había graduado a la secundaria y yo ya había sacado ficha para entrar al CETIS 86. Y pues yo iba a entrar, o sea, ya tenía el pase, o sea, pasé todo y todo muy bien. Pues nada, que estoy embarazada. Entonces, pues pensé como que ya se acabó tu vida porque así crecí, ¿no? Que ya estás casada, ¿para qué? Que te mantenga tu esposo, ya olvídate de todo, olvídate de ti, ahora eres Sí. mamá.
Y bueno, así estuve y duré 5 años así, que esa etapa de mi vida yo le llamo la etapa de vegetar. Estuve vegetando, así siento como que fue una pérdida en muchos aspectos. Hasta que un día me cayó el 20 y fue una maquiladora que trabajaba, que me decían siempre, tú eres un cerebrito andando, tú eres un cerebrito andando, qué desperdicio. Y yo decía, pero ¿por qué dicen eso de mí? Yo sabía que era inteligente, pero no me la creía. Entonces, bueno, pues sale que empiezo con una beca aquí, otra beca más allá y así. Entonces, ya casada, dije, ¿Te casaste? yo sí, pues imagínate, o sea, a los 16 sí me fui con él. Y luego mi mamá dijo, estás loca, yo no firmo por nada por ti, tienes 16 años. Y pues no me pude casar. Pero cuando ya nació mi hija, ya no necesitaba permiso de nadie, ya tenía un hijo, entonces me casé. Ya después cuando mi hija nació, entonces en la maquiladora empecé a trabajar y ahí ofrecían clases, talleres y inglés, computación, y yo me metía a todo, porque me cayó el 20 de que dije, sí, estoy casada, sí, soy mamá, pero la vida no se acababa. Y más, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que había una compañera que ella era bien malcriada en las clases. Yo era de las nerds y ella era de las malcriaditas. Y que ella ahora era mi jefa en la maquiladora. Y me trataba bien mal. No me dejaba ir al baño, me daba mucha carrilla, me traía así. Y yo decía, ay, híjole, era una burra. Decía, ¿y yo por qué estoy aquí y ella está allá? Y yo me comparaba, decía, es que, ¿pero por qué? Y me frustraba mucho. Entonces dije, no, yo también tengo que salir adelante. Y empecé y me entró un hambre que haz de cuenta que empecé a hacer la prepa abierta, inglés y computación. Y empecé a buscar becas por todos lados. Y así fue aprendiendo y aprendiendo, hasta que por fin se me ocurre meterme en la universidad, igual, escondidas, no le dije a nadie, todo mi cheque de una semana se iba a la ficha, para hacer el examen. Y yo no le dije a nadie porque ni yo misma creía en mí. Y dije, ¿cómo voy a estar toda la semana en una ficha y si no paso el examen? Y si lo paso, ¿qué sigue de ahí? Porque ¿con qué voy a pagar? Entonces yo dije, yo no sé, yo voy a ir. Y voy, y que sí paso el examen. Pero no fue tan fácil porque haz de cuenta que me llaman, no tenía teléfono, me llamaron a una vecina. Le están llamando de la universidad, que ya están los resultados. Y yo ahí ando, mira, literal, buscando centavitos para juntar el dinero para el camión. Y voy a la universidad, yo bien emocionada, y estaban ahí los carteles, sos la Facultad de Filosofía y Letras, en la UASH, ahí en Chihuahua. Y estaban las listas, Facultad de Filosofía y Letras, que era donde yo había aplicado. No estaba mi nombre. Y yo dije, ¿cómo que raro? Y luego me voy a la otra carrera, que ahí mismo estaban todas las calificaciones, todas las facultades, todos los resultados. Y Filosofía y Letras no estaba. Ciencias de la Comunicación tampoco estaba. Letras españolas tampoco estaba. Y había otra carrera, no me acuerdo cuál. Mi nombre no aparecía en ninguna lista. Y dije, ¿para qué se toman el tiempo de llamarme si yo no pasé? Entonces me voy a la oficina y les pregunto, oye, pues me llamaron que ya están los resultados, pero no encuentro mi nombre. Y me dice, a ver, ¿cómo te llamas? Y sacan ahí una lista. Y tienen mi nombre subrayado con este amarillo. Y luego me dice, es que te tenemos en la lista de espera. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque hay 4 personas que no vinieron a hacer el examen. Estamos esperando cómo sacan ellos sus resultados y si ellos están más elevados que tú, se quedan ellos, si no tú. Y yo, no, déjeme. Y luego yo pensé, porque dije, porque ellos se fueron a hacer examen a otra universidad, porque lo hacen el mismo día. Pero yo, en mi mente, rápido me salió, según yo, la lógica. Dije, no, si estas personas están tan confiadas de que van a otro lado y luego vienen acá, o sea, esta no es su prioridad porque se sienten tan seguros, se van a quedar ellos. Entonces yo le dije, no, deme la oportunidad, que mire, yo le demuestro que no sé qué, yo soy seria. Y yo estaba hablando con la secretaria y en eso ahí estaba el director, pero yo no sabía que era el director. Y me estaba escuchando que yo le decía, es que mire, yo soy seria, yo quiero una universidad, yo quiero ir a un título, sería la única en mi familia, déjeme, que no sé qué. Póngame a prueba, de verdad. Y yo diciendo eso sin dinero, yo no sabía ni cómo iba a entrar, pero yo, y el director se acerca y me dice, tú sí que tienes, eres insistente, me dice. Me dijo, yo soy el director y te voy a dejar entrar, pero con condición.
en condición de que me dice, te tienes que, porque yo iba a la carrera de lengua inglesa, entonces mi nivel de inglés no era tan bueno, porque yo siempre aprendí con becas por aquí, becas por allá, y nunca terminaba un programa en ningún lado, porque pues no, yo no tenía el dinero, entonces yo, donde había beca yo entraba. Entonces me dice, la condición es que tienes que seguir tomando tus clases para que te pongas a nivel, porque las clases son en inglés y no te están enseñando inglés, te están enseñando una clase, una Claro. materia, y los maestros son extranjeros y otros son mexicanos, entonces va a ser difícil. Y yo le dije, sí, yo le entro, a todo le entro. Y entonces tenía un carrito y lo vendí. Dije, con esto pues ándale, el carrito, el dinero no me duró ni siquiera 6 meses. Tenía que comprar libros en Estados Unidos, tenía que, pues la inscripción y todo lo que conlleva, no me duró ni siquiera 6 meses. O sea, la universidad la hiciste en Estados Unidos. No, en Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Okay. Y ahí fue donde yo dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues vendí mi carro, pero cuando yo llego a mi casa, que le digo a aquel entonces era mi esposo, le digo, ¿qué crees? Voy a entrar a la universidad. Y él se queda, estás pero bien loca. Él siempre me trató muy mal en el aspecto de que no creía en mí, me maltrataba no nomás físicamente, sino verbalmente, en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo le digo, voy a entrar a la universidad. Y me dice, estás pero bien loca. Me dice, ¿sabes quién entra a la universidad? Digo, ¿quién? Me dice, ¿tienes palanca? No. ¿Tienes dinero? No. Me dijo, pues serás muy chingona. Y le dije, pues sí, mira. Y le enseñó el papelito. Sí pasé. Y dice que estás pero bien loca, ¿de dónde lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Estás trabajando? Le dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a entrar. Y dije, vendo mi carro. Y era un carrito que ni siquiera me dieron nada, te digo, bien, un carrito bien viejito, todo roto por todos lados. Y yo bien aventada. Cuando ya estoy en la carrera, pues obviamente el dinero se me acabó mucho antes. Y fíjate, ahí viene otra vez el hambre. En la secundaria tenía hambre, me gastaba el dinero del camión por comprarme un mazapán. Así me encantan los mazapanes. Regálame una caja y me la acabo de una sentada. y prefería comprarme un mazapán que irme en el camión. O sea, ahí voy en el hambre otra vez. Sí. Y en la universidad, pues bien parecido. Entonces se me está acabando el dinero. Y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque ya se va a acabar el semestre. ¿Cómo le voy a hacer para el próximo? Y no sabía que yo podía sacar una beca. Pero lo que pasa es que hice trampa en el aspecto de que no dije que estaba casada. Pues estaba bien joven. Y yo les dije una beca por medio de mi papá trabaja en la universidad y así, ¿no? Sí, pero necesitas 8.5 para sacarte media beca. Y yo, es que no necesito media beca, yo necesito 100. Pues necesitas un 9. Y en ese entonces yo tenía como 87 más o menos. Y me faltaba bien poquito para que se acabara el semestre. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para subir esas 3 décimas o 4? No me acuerdo cuántas eran. Pero yo me peleaba con los maestros. Mira, aquí, esto me lo revisaste mal. Mira aquí, o ¿qué hago más? Dime qué hago más porque necesito subir mi promedio. Pues lo logré, fíjate. Pero era bien difícil porque mi esposo no me dejaba. No tenía máquina de escribir. Tenía una máquina de escribir que hacía un ruidajo y eran puros pleitos. Y fue bien, bien difícil la etapa de la universidad. Cuando terminó la universidad yo ya tenía muchos problemas con él así violentos, horrible. Y yo dije, me voy a Estados Unidos. De hecho, me puso una golpiza una vez porque andaba haciendo tarea. Y él decía que andaba en una fiesta. Y te digo, no teníamos teléfono, pero le llamé a la vecina, le digo, voy a llegar tarde, estoy haciendo todavía la tarea. Y mi amiga tenía música, yo ni cuenta que tenía música. Y él me dice, estás en una fiesta, no es cierto. Y ahí llego yo con mi amiga llorando. Y me dice, ¿por qué lloras? Le digo, ya me voy, este hombre está bien enojado y ya me voy. Y yo ya sabía cómo se ponía. Entonces dije, y me dice ella, mira, ya vas a terminar, ya está enojado de todos modos, pues quédate. Y yo dije, pues es cierto. Y me quedo. No lo hubiera hecho. Cuando llego a mi casa no puedo entrar. Él estaba bien borracho, no sé si lo hizo adrede o de plano no me escuchó que llegué, no me abrió la puerta. Y cuando se levanta, yo dije, si me voy a quedar aquí afuera en el carro, pues me voy a quedar cómodo. Yo me bajé, me desabroché el pantalón, me quité el brasier, me quité los zapatos y ahí dije, aquí me voy a dormir. Y me dormí en el carro. Yo creo que eran como las 4 de la mañana cuando prende la luz y yo me despierto. Y él me empieza a gritar hasta de lo que me iba a morir. Y dice, mentiras, que acabas de llegar, que no sé qué tanto. Y me insultaba como Dios idea.
Y en eso que agarro una maceta y la avienta al carro y me rompe el vidrio. Y dije, ahí viene por mí. Ahí viene por mí. Y está tan enojado. Dije, más vale que digan aquí corre que aquí quedo. Y agarro el carro y así todo roto el vidrio, empiezo a manejar sin rumbo fijo. Yo llorando, llorando, dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Para esto yo no le decía a nadie que tenía violencia. Me daba vergüenza. Sí le dije a una que otra amiga, Sí. pero a mi familia no. Y sí sabía. Yo después me di cuenta que sí sabía, pero pues como que era normal, Eso se ¿no? ve. Sí. Entonces resulta que, haz de cuenta que yo empiezo a manejar sin rumbo y me fui, mi hermano vivía en una colonia bien retirada y no había luz ni nada, y había una zanja y yo voy manejando y el carro se cae en la zanja y se queda así con las llantas de atrás dando vueltas y el cofre se levantó y empezó a salir humo. Dije, este va a explotar y me salgo del carro y salgo corriendo, ¿eh? Y entonces venía un taxi y yo, ey, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y pues el hombre se paró. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, mira mi carro, no sé qué. Pensé que va a explotar, ¿no? Y me dijo el hombre, pues no te puedo ayudar, pero vente, vamos a buscar ayuda y conseguimos a alguien. Ya en el camino él me dice, yo no me iba a parar a ayudarte. Me dice, me acababan de asaltar. Dijo, pero te vi como te vi y pensé que te habían violado. Porque con los pantalones Sí. abajo, descalzo y todo eso. Y en ese lapso que me iba a ayudar, pues le platiqué mi historia, que la violencia y todo eso, lo que había pasado. Y él me empezó a decir, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Y me contó la historia de él y su mamá, que también era golpeada y todo eso, y que por fin se animó a dejarlo y que ahora era muy, muy exitosa en muchos aspectos. Y a eso como que me dio valor. Y yo me fui, me esperé que se hiciera más clarito y luego fui con mis papás, que tampoco eran de que divorcio. No, eso no se permite. Pero yo le dije a mi papá, dije, me voy a divorciar. No les dije por qué, pero oye, ¿qué estás haciendo a las 6 de la mañana aquí sola, sin niños? Y entonces dijo, no, pues mi papá me dijo lo que tú quieres. Entonces agarré el teléfono, fui con una amiga y tenía una amiga acá en Estados Unidos. Y le dije, ella sí sabía la situación. Y me dijo, vente, yo te mando para el avión. Entonces yo dije, yo me voy ya. Entonces me fui al DIF a poner una acta de que no estaba abandonando a mis hijos, que había pasado eso. Nunca había yo reportado nada, ni a policía, ni a... Y le dije, me voy a ir, pero no quiero que me acusen de abandono de hogar. Esta es la situación y me voy sin niños, o sea, me voy sola. ¿Cuántos niños tenías en ese momento? Eres dos y nomás tengo dos todavía. Y mi amiga me dice, vente, yo te mando el avión. Entonces me vengo acá a Estados Unidos y bueno, le digo a él también, no me vine así sin decir nada, le dije, y ya me voy. Y él, no, pues ya me viven segura, le dije, ya me voy, ya no puedo estar aquí. Entonces me fui y empecé a trabajar y yo andaba trabajando en todos lados. Trabajaba en una maquiladora, todo ilegal, ¿no? Conseguí un seguro, empecé a trabajar en una maquiladora, trabajaba en un restaurante, trabajaba en un bar, barriendo, limpiando y todo eso. Y en ese bar hablaban mucho inglés. Pues yo hablaba inglés también. Entonces llegaba y les decía, y yo llegaba bien formalita, good morning, how's everybody doing? Súper formal, ¿no? Y entonces me hacían bullying y me decían the polite. The polite is coming, la educadita, ¿no? Y yo les decía, yo me voy a regresar. Y ves, sí, cómo no, eso decimos todas, no es cierto. Entonces el dueño se da cuenta que sé inglés y me dice, ayúdame con la administración. Le dije, yo no sé nada de eso. Y yo decía, estoy en la universidad. Y yo decía, no es cierto que va a estar en la universidad. Yo estoy en la universidad y me voy a regresar. Yo nomás vengo por un tiempo. Y me decía, no es cierto. Le dije, sí es cierto, sí me voy a ir. Pero en ese entonces, fíjate, trabajaba en 3 trabajos y luego vendía burritos. Hacía tortillas de harina y hacía burritos. Llegaba a la maquiladora como a las 4 a la casa, me ponía a hacer tortillas de harina y burritos y me iba a las cantinas, así literal las cantinas. Dice, pues aquí hay muchos mexicanos que tienen hambre de comida mexicana. Sí. Y los vendía a $1. Y vendía muchos burritos. Entonces duré casi 2 meses allá y en esos 2 meses junté $20,000. Fíjate, o sea, me fue súper bien, pero trabajaba mucho. Cuando regreso ya tengo dinero para poner teléfono, ya llegué con una computadora, ya llegué con dinero para seguir, pero yo ya tenía beca. Entonces dije, es que no me voy a quedar así. Entonces termino la carrera y yo trabajaba en diferentes universidades. Como pues tenía muy buen promedio, entonces ya era como conocida ahí en Chihuahua.
y daba clases en diferentes facultades y luego daba clases en el TEC de Monterrey. Me acuerdo una vez una experiencia también muy rara. Digo yo, haz de cuenta que me mandan a un lugar donde trabajan puros ingenieros y gente bien y me mandan ahí a mí. Y yo no tenía carro. Y ahí voy, una subidota así, caminando y no, hombre, bien horrible. Y yo pues tenis, Converse, pantalón de mezclilla, camiseta y pues era lo que tenía. Y ahí voy a dar las clases y cuando llego, está una oficina muy bonita y todo, y eran pura gente con títulos y así, ¿no? Y se me queda viendo un señor y me dice, ¿tú eres la maestra? Le digo, sí, es un señor ya grande. Me dice, sí, yo soy la maestra. No, ok. Y se me quedaba así viendo nomás, ¿no? De que me dice, oye, ¿tú eres la que venía ahí caminando? Sí, le digo, sí, esa era yo. Ah, ok. Entonces el señor no me creía, o sea, me vio así tan poca cosa, yo creo, que se mantenía, dice, oiga maestra, ¿y qué quiere decir esto? Y yo, ¿dónde dice en el libro? Yo buscando, ¿dónde? No, pues no está en el libro, pero lo oí. Ah, Leo, mira, es que puedes decir esto, según la conversación, y yo le explicaba. Y al otro día, maestra, ¿qué quiere decir esta palabra? Otra vez, dije, ¿de dónde la viste? Y así siempre me estaba preguntando. Y yo cuando no sabía le decía, no sé, pero te lo investigo. No sé, pero te lo investigo. Hasta que me hartó. Y un día me cansé y un domingo, así literal, agarré un diccionario porque yo sabía que él era ingeniero de quién sabe qué. Y me agarré el diccionario y empecé a buscar palabras bien domingueras. Y hice una lista. Y ya sabía que me iba a preguntar, maestra, ¿qué quiere decir? Le digo, no sé, pero oiga, usted es licenciado, ingeniero, tiene una carrera, ¿qué quiere decir esta palabra? Y se me queda el viendo así de que no sé. Y esta, no sé. Y esta, y esta. Y le empecé a leer así. Le dije, ¿y no sabe? Y habla español. Y es licenciado, arquitecto, lo que sea. ¿Y no sabe? Imagínense yo. Yo aprendí inglés aquí. Yo no soy un diccionario andante. Y siempre le traigo respuestas. No, hombre, ese señor me le eché a la bolsa. A partir de ahí, ese señor me respetaba tanto que él mismo me empezó a abrir muchas puertas. De ahí me fui al TEC de Monterrey y empecé a dar clases por muchas universidades. Pero como no soy maestra de normalista, pues siempre trabajaba por honorarios. Entonces salió la oportunidad que fueron a contratar maestros de Chicago a la normal, que es donde salen los maestros. Y una amiga que si era normalista y trabajábamos juntos en la universidad, me dice, oye, vienen a contratar maestros que se van a trabajar a Chicago. Y yo dije, pues voy a la aplicación a solicitarlo. Y cuando llego vi a mucha gente conocida que yo respetaba y decía, no, pues yo qué oportunidad tengo aquí. Nomás decía, bueno, pues ya estoy aquí, ni modo. Nos hicieron el examen, éramos 200. Nos hicieron el examen, el primero fue escrito. Lo pasé, 100 para afuera y nos quedamos 100. El que sigue, no me acuerdo cuál era, 50 para afuera, se quedan 50. El que sigue, ya nomás quedan 20. Y yo me iba quedando hasta el último más escogieron a 10. Y dije, wow. Y así, ¿y ahora qué? No, pues vámonos a Estados Unidos. Entonces me dieron un permiso de 3 años para irme en un intercambio de trabajo. Y lo bueno fue que era, me podía llevar a la familia. Porque antes de eso yo había aplicado también a otro lado para irme a Inglaterra. Y gané también, o sea, sí me escogieron y todo. Pero cuando ya íbamos a hacer el papeleo me dice, no puedes porque tienes familia. Y nomás puedes tú, o sea, lo que te vamos a dar no va a alcanzar. Y yo decía, ¿cuánto me van a dar? Tanto. Y yo en mi mente decía, con eso yo vivo rete bien. Entonces, no, pues acá dije, no, pues no voy a decir mentira de lo que es, y me aceptan, estoy casada, tengo 2 niños y así. Y me dijeron, sí, pero primero te tienes que ir tú sola. Y me fui como 2 o 3 meses yo primero y me establecí y todo. Y ya me quedé, me vio la familia. Cuando ya estoy allá trabajando me dice, ¿sabes qué? Nos gusta mucho cómo trabajas y nos gustaría que te quedaras. ¿Te gustaría quedarte, hacerte residente? Claro que sí. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, bueno, pues como tú eres licenciada, tienes una eficiencia en las carreras de maestra, pero me faltaban 4 clases. Y dije, y esas 4 clases me servían para una maestría. Entonces yo dije, bueno, si no me quedo aquí, yo me regreso a México con maestría. Y bueno, pues empiezo a buscar escuela y llego a una universidad a inscribirme. Y sorpresa, que me empiezan a cobrar como si fuera extranjera. Ni siquiera como ilegal, o sea, extranjera. Entonces era para mí pagar casi el triple.
Ok. Ajá. Entonces yo dije, ¿cómo es posible si yo estoy trabajando para el gobierno, vengo legalmente? O sea, ¿cómo? Y yo no podía pagar, o sea, era mucho dinero. Entonces dije, no, aquí estoy en el país de las oportunidades, yo sé que tengo que encontrar. Y empecé a buscar, hasta que encontré. Y me doy cuenta que caigo en una categoría muy buena. Primero que nada, mujer, minoría, hispana. Véngase. Rápido me dijeron. Y ya, entonces empecé a hacerla, hice las 4 clases, pero esas 4 materias me servían para una maestría, entonces lo terminé, dije, le sigo. Ya, ¿cuántas materias más? Pues le sigo. Termino la primera maestría y luego conozco una maestra de la maestría que me llama y me dice, oye Magda, tú eres muy buena alumna, hay una oportunidad para un cohort en una maestría, se llama American College of Education. Y yo, ok. Y me dice, ya te referí, tienes que ir, te van a hacer un examen, si les gustas, te vas a quedar. Y yo, ok. Y me dijeron, es gratis. ¿Por qué es gratis? Me dijo, ¿por qué te referí? Ok, le dije, yo voy. Entonces voy y igual me pasó lo mismo. Otra maestra me volvió a referir porque pues teníamos buenas calificaciones y todo eso. Y me dice, te vamos a dar una maestría doble si nada más haces 6 clases más. Wow. Y dije, claro que sí. Entonces yo terminé al fin con 3 maestrías. Dios mío. Y ya pues me quedé allá obviamente porque me queda muy bien. Entonces así me quedé allá. Pues primero que hermoso, porque quiero compartirte que en mi camino de encontrarme, de encontrarme como empresaria, de encontrarme como una mujer abundante, investigué muchas historias de gente que no tenía nada y que llegó a tener todo con lo que soñaba o que tenía éxito, como para encontrar algo que resonara en mi ser y saber que era posible. Y todo esto que me has compartido me parece extraordinario. Quiero decirte que me parece mágico porque es una elección constante. Exacto. ¿No? Exacto. Cómo veas la vida, en dónde estés parado, si es una oportunidad o es un desafío, si eres víctima o si eres protagonista de tu propia historia. Exacto. Y a mí me gustaría saber así, pedirte permiso, porque es una historia maravillosa tu historia, por lo que has pasado y por lo que has logrado, y te lo quiero decir así abiertamente y al aire, de que es algo que me inspira mucho, me genera mucho respeto hacia tu persona, gracias. Como mujer, como ser humano. Me gustaría saber qué se requiere pensar, cómo se requiere pensar para hacer todo eso. ¿Qué había en tu cabeza, Magda? ¿Qué era eso que de repente... ¿Cómo era la conversación? ¿Cómo afrontaba o cuál era esa conversación interna que tenías para pasar tantas cosas y llegar hasta donde estás? Híjole, primero que nada, yo no sabía que en realidad la violencia era porque yo lo permitía. No entendía que era un patrón que venía siguiendo las herencias, que mi abuela, mi madre y así. Y pensaba que era normal, pero dentro de mí yo sabía que no era normal. Y lo que hice, han sido muchos descubrimientos, pero el primero fue que dije amor propio. No tengo amor propio, porque yo no me amo a mí. ¿Pero cuándo lo descubres? Lo descubro cuando casi me mata el hombre. O sea, después de 18 años fue cuando dije, o corro por mi vida o aquí quedo. Y estaba en Estados Unidos ya. Y dije, aquí estoy sola, no tengo a nadie. Si él me mata, ¿dónde se van a quedar mis hijos? O sea, ¿tú te lo llevaste a Estados Unidos? Sí. O sea, teníamos tantos problemas y todo. Yo le dije, antes de irnos, le dije, mira, esta es una oportunidad muy grande. Nos vamos legalmente. Yo era maestra de inglés y no podía ni siquiera enseñarle a mis hijos porque no tenía el tiempo. No tenía el dinero tampoco para meterlos a una escuela. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? Y pobrecitos, ellos crecieron con el tiempo de que siempre les decía, cuando sea licenciada. Yo pensaba que ya siendo licenciada todo se solucionaba. Sí, un papelito ahí en la pared muy bonito, sí. Pero igual no tenía dinero. Entonces era la mentalidad con la que crecí. La abundancia es solamente para los ricos, eso es malo, todas esas etiquetas, ¿no? Que a veces como cultura vamos creciendo así. Y así lo viví yo. Entonces cuando
cuando va pasando el tiempo, yo empiezo a descubrirme a mí en muchos aspectos. Y llegó un punto en que yo decía, yo me refugio en los libros, porque leía mucho, 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 mucho. Empecé, me acuerdo rete bien, con las novelitas esas, tú estás muy jovencita, yo creo no sabes, que los vaqueros, los libros de vaqueros. Porque sí, la pareja ahí con la que tenía, todos leían. Sí. Y puras decía, pero tonterías, pero Sí. yo era para no estar pensando. No me daba cuenta en ese entonces que era Sí. para distraer mi mente. Pero yo decía, es que ni siquiera lo pensaba así tan como ahora, ¿no? Yo decía, esa lectura no me sirve de nada. Y me tenía entretenida. Entonces yo empecé, me registré en las selecciones de Reader Dishes y yo me los devoraba en cuanto me llegaba, así, y yo empezaba a hablar de eso, porque sí soy muchas de las que no sabía en ese entonces, pero el que más enseña es el que más aprende, ¿no? Aprende algo y enséñalo, aprende algo y enséñalo. Entonces yo me leía la revista y me venía a platicar con todo el mundo en la maquiladora. Mira que no sé qué, yo sacaba temas y decía, uy, esa muchacha qué inteligente es, ¿verdad? Y me gustaba que dijeran Claro. eso. Entonces, esa fue como una de las primeras que empecé a ver, decía yo, me refugio en los libros. Pero no me daba cuenta, yo no me daba cuenta de eso, pero decía, es que en algún momento, y porque después fui a terapias y así, y empecé a decir, es que imagínate cuánto era mi dolor, que yo me refugiaba en los libros y terminé 3 maestrías. Entonces era un refugio, según yo, pero después caí en la cuenta que no era un refugio, era un escape. Sí. Entonces, porque no quería ver mi realidad, no quería pensar en mi realidad. No me gustaba, ahora que hago meditación, digo, ¿cómo, híjole, si lo hubiera aprovechado de esa manera, ¿no? El saber estar conmigo, porque no me gustaba estar conmigo, porque lloraba mucho y no sabía por qué. Porque no me gustaba, ahora sé que no me gustaba lo que vivía, no me gustaba lo que era, no me gustaba nada. Estaba muy enojada con la vida, echándole culpa a todo el mundo, sin tomar responsabilidad de mi vida. Que dije, es que soy yo la que tiene el control. Y después dije, bueno, era un escape y después me di cuenta que dije, esto le va a ayudar a muchas personas si yo empiezo a hablar de eso. Pero fue un proceso muy, muy doloroso. Cuando me separaron la primera vez, como esos dichos que tenemos acá en México, ¿no? Que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y sí es cierto, porque yo le tenía tanto miedo a él que prefería no pelear ni decir nada. Y llegó un punto en que yo dije, es que ya, o sea, me puso la golpiza de mi vida y todavía duramos más tiempo. Y un día le dije, tú me vuelves a poner una mano encima y yo te mato. Y así se lo dije, así, bien seria, ni peleando, ni gritando, ni nada. Dije, tú me pones una mano encima y yo te mato. Y dijo, wow, sí. Esa sí está en serio. Y yo dije, ¿y por qué no lo hice antes? Tan fácil que era decir. O sea, era hasta que yo lo permitía. Claro. Entonces yo lo permitía, obviamente, pero fue, pues, no estaba lista. O sea, el tiempo me lo fue diciendo, ¿no? La vida me lo fue diciendo y cuando ya dije, mi vida está de por medio, claro que tengo que hacer algo. Y entonces, pero igual tomé muchas terapias y siempre era que tampoco sabía que yo pensaba, no soy suficiente. Porque cuando empezaba a tomar las maestrías y todo, que eso, yo empecé a hacer mucha reflexión y decía, ¿por qué lo hago? Primero porque me estaba escapando de mi realidad. Luego porque yo decía, sin saberlo, decía, es que no soy suficiente. Entonces yo quería el respeto de la gente. Yo pensaba que un título, porque yo sí respetaba un título y admiraba mucho, y yo decía, la gente me va a respetar, la gente va a creer en mí, y la gente, y la gente, y la gente, y como que lo hacía para la gente. Y yo decía, ¿y yo? Hasta que llegó un tiempo que empecé, no, esto es para mí, esto es para mí, y esto es para mí. Hasta el hecho de irme a comer sola a un restaurante, que volví aquí en México, nunca, cuando pues no tenía dinero. Si lo llegaba a hacer, ni siquiera en un restaurante, pero comprarme algo, era como que el cargo de conciencia. Sí. O que yo con este dinero como toda la semana en mi casa con mis niños. Entonces era un lujo y un cargo de conciencia y eran muchos conflictos internos que decía, no puede ser. Hasta que llegó un día que dije, es que si yo no estoy bien, nadie va a estar bien. Y yo empecé a ser egoísta, que la palabra egoísta era un tabú. O sea, no, está muy castigado. ¿Cómo? Como que la mamá primero come ella y luego le da a los niños, pero yo me pongo en un mal humor si no como. Entonces yo siempre comía yo primero porque decía, para poderte atender tengo que estar bien yo. Y fue eso, ese ejemplo fue el que me hizo un clic, que dije, es que tiene sentido.
Si yo no estoy bien, no puedo dar a nadie lo que no tengo. Claro. Y empecé a trabajar mucho en mí, en mis debilidades, en amarme a mí misma. Yo me daba baños de amor, y así le llamaba. Y empecé a trabajar mucho con la mente, porque en muchos aspectos, hasta con el dentista que fui hoy, miedo al dentista y todo eso, yo en mi mente, yo no sé patinar en hielo, pero el miedo que me daba ahí, la maquinita, la aguja y todo eso, yo me imaginaba que andaba ahí patinando, y patinando, y patinando, y patinando, y dije, ¿cómo la mente es tan poderosa? Sí. Y yo me empecé a dar cuenta, dije, es que aquí está todo, si te lo pones aquí, se va a hacer realidad. Obviamente hay que hacer trabajo, Sí. pero a mí me fueron cayendo así como clic y clic y clic. Llegó un momento que dije, wow, es que mi futuro depende de mí. Y luego me sentía culpable, porque decía, no, ¿cómo que mi futuro depende de mí? ¿Quién eres tú? Y yo me decía, yo soy Dios. No, pero ¿cómo que tú no eres Dios? Y un pleito conmigo misma, ¿no? Y yo decía, no, pero si dice que soy hecho a su semejanza, pues entonces yo también soy Dios. Y empezaba, y era un pleito conmigo misma, esas conversaciones que tenía, hasta que dije, no, sí soy un Dios, no soy todopoderoso, pero sí soy un Dios, y yo puedo crear, y no es suerte. Me cae tan mal cuando me dicen, qué buena suerte tienes. Si supieras, si supieras, no quisiera estar en mis zapatos, pero es la mentalidad que uno va creando, te va haciendo más fuerte. Sí es cierto que lo que no te mata te hace más fuerte. Esa es una de mis frases favoritas, porque yo lo he vivido en carne propia, y siempre ha sido lo mismo, cada vez soy más fuerte. Y ahora también ya no soy de las personas que pienso malo y bueno, nada más es. ¿Qué interpretación le das tú a Claro. cualquier cosa? Entonces depende de uno cómo tomas las situaciones, no importa lo que pasa, sino lo que haces con lo que pasa. Entonces he aprendido mucho, he tenido muchos mentores, he invertido mucho en mí, y me costaba mucho trabajo, porque era egoísta si lo hacía. Y hasta que dije, no, no es cierto. Soy egoísta si no lo hago, y más egoísta si no comparto. Y fue así también como empecé yo a crear grupos de mujeres, empecé a apoyar, porque también se me olvidaron mis problemas. Y vuelvo a caer en lo mismo yo. Y empiezo a darme cuenta que, ay, ahora estoy repitiendo otro patrón. Pero ahora sí más consciente. ¿De qué me quiero escapar? ¿De qué me quiero Sí. escapar? Entonces, te digo, a mí la meditación me ha ayudado mucho en esos aspectos. Me han caído así ideas que digo, wow. Y quisiera más de eso, y quisiera aprender mejor todavía, porque yo conozco algunas personas que sí lo hacen a una profundidad muy bonita, y la vida es otra. Entonces digo, yo puedo crearlo también. Si lo piensas y ya lo ves en tu mente, lo puedes crear. Creo que lo más admirable que tengo que decir hoy para ti o de tu persona es la apertura que has tenido de dónde vienes Sí, y todo lo que te has permitido aprender y desaprender. sí, Eso es admirable, porque de repente, bueno, muchas veces quienes nos limitan son nuestros propios pensamientos, exacto. ¿no? O Sí, sea, sí, sí. todo aquello que es desconocido tiene... Me resonó mucho lo que te dijo tu esposo cuando elegiste entrar a la universidad, que te dijo, ¿tienes palanca? Ujú. ¿Tienes dinero? Yeah, Porque me pasó con el pasaporte, yeah, me pasó con viajar al extranjero, que yeah, creía yo que era muy caro, que yeah. no era posible. Me pasó con entrar a trabajar al banco, que me decían, no, solamente la gente que tiene, o sea, mi papá un día Sí. me dijo, tienes que conocer a alguien para que entres a trabajar. O sea, ¿cuántas historias nos Sí, contamos sí, 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 sí. porque no nos atrevemos a investigar, ¿no? Exacto, te crees lo que te dicen. Sí. Crees lo que te dicen. Y gente que no Afortunadamente, sabe, déjame es te lo digo, peor, ¿no? que uno O se la sea, cree, sí, sí, y uno se sí. la ¿Quién te cree. lo dijo? Pues no Sí, sé, pero yo me imagino yeah, que... Y lo vuelven una realidad. sí, 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 sí. Yo me regreso, ¿no?, a esos momentos, digo, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me lo dijo? Y yo me la creí. Sí, Entonces yo ahora soy muy, muy consciente de eso, sobre todo con mis alumnos. Soy maestra de primaria, de kinder, octavo. Entonces los chiquitos son los que más me gustan, porque yo les digo, vamos a jugar. Y yo estoy segura que a esos niños nunca se les va a olvidar mis marques, porque nos ponemos a jugar y nos vamos a la alfombra. Y yo les doy, ni siquiera estoy enseñándoles español. Les enseño cosas en español, pero en realidad les estoy dando más que eso. Que el abrazo, ámate a ti mismo, que yo soy, o sea, palabras mágicas, ya sabes. Y los niños, olvídate, lo captan así todo. sí.
con decirte que hace apenas, yo creo como un mes, vino una alumna de 22 años y yo no la reconozco, obviamente. Y me dice, Miss Márquez, y yo, oh, ¿qué pasó? Y me empieza a decir un chorro de cosas y luego me dice, vamos a tomarnos una foto y todo. Y me dice, vengo por tu libro. Y le digo, ¿y tú cómo sabes? Me dice, te vi en las redes sociales. Me dice, y yo empecé a buscarte y vi que todavía estabas en esta escuela y quiero felicitarte. Y eso, o sea, cosas tan lindas, digo, de una alumna. Y yo, ¿y quién era? O sea, que no me puedo acordar de ella. Pero fíjate, por eso siempre soy más consciente que estoy diciendo, porque también una vez, por ejemplo, el decir mentiras, ¿no? Que dices, es un niñito, no sabe. No, si tú le dices al niño, si te portas bien o si haces esto, te voy a dar un sticker, que tú dices, ay, un sticker no es nada. Para el niño es mucho. Sí. Y si le estoy diciendo la mentira, ya estoy quedando mal yo. Y el niño se va a quedar con eso, que ella es una mentirosa. Y está enganchando con algo que se convierte en realidad mucho Exacto, más profundo de lo que para ti como adulto significa, ¿no? Entonces, o el no dárselo. Sí. De que esa Sí. maestra, o sea, le voy a marcar su vida. Sí. Entonces ahora yo soy muy consciente de qué hago. Claro, sí me enojo y todo, pero me controlo porque en un momento digo, es un momento de enojo, yo soy la maestra, yo soy la adulta, estoy preparada y cómo va a afectar a esos niños, positivo o negativo. Claro. Entonces, fíjate que a mí la meditación eso es lo que me ha hecho estar más en el aquí y el ahora, en el presente y muy consciente de que mi propósito de vida es agregar valor a las personas. Entonces yo llegué a un punto en que decía, una amiga me dijo, un día, estaba en una depresión muy horrible porque tuve una separación con mi segundo esposo y yo caí en una depresión horrible. Y me invitaron en Oklahoma a dar una conferencia y yo no quería ir. Dije, no, ¿qué voy a hacer allá? O sea, mírame cómo estoy, ¿qué voy a dar yo? No puedo. Y me dijo ella, bien feo, pero qué bueno porque es mi amiga de verdad. Y me dijo, pues muérete entonces. Ahí tú sola, lamentándote tú solita. El hombre no te hizo nada. Él hizo algo y tú lo estás tomando de esta manera. El mundo te está esperando. Y te están llame que vayas y tú vas a impactar a esa gente porque tú estás muy sensible y la gente lo va a percibir. Y yo, ay, híjole. Le dije, ¿sabes qué? Sí voy. Y dicho y hecho. Mi vida a partir de ahí empezó a cambiar. La gente se quedaba y me decía, yo me quedé por ti, por lo que estabas hablando, porque éramos 8 los que andábamos haciendo una conferencia y me daban regalos y me quedaba, quiero saber de ti. Y yo decía, qué auténtico, ¿no? O sea, cómo hice un impacto por ser vulnerable, por ser yo, por decir lo que, ¿qué te puedo dar? Pues esto es lo que te puedo dar. Sí. A lo mejor mi experiencia te sirve a ti. Y a partir de ahí yo empecé a hacer muchas cosas intencionales, que es cómo lo voy a hacer, cómo puedo impactar. Entonces mi amiga, ella fue la que me dijo, porque me dice, tú puedes impactar a más gente. Y yo estaba conforme porque yo tengo toda la escuela para mí, o sea, 600 alumnos, imagínate. Se enojan porque no me sé sus nombres. Y luego son puros niños afroamericanos, que los nombres bien raros. Y yo lo escribo en el pizarrón como me suena a mí. Ese no es mi nombre. Sí, ese es tu nombre en español, ¿ok? No les pongo nombres así, pero lo escribo de la manera que suena para mí. Y entonces también ahí muy intencional en todo, ¿no? ¿Cómo puedes llegar con los niños a hacer un impacto? Y yo digo, estoy moldeando mentes. O sea, y yo les digo a los niños, acuérdate mucho de mí cuando ya esté viejita, vas a ser doctor, vas a hacer esto y acuérdate de mí, me vas a ayudar. Y es muy lindo, ¿no? Que venga un alumno y te reconozca. Y hoy que estás contribuyendo a tantos niños, ¿qué pensaría la niña que fuiste? Híjole, fíjate que yo me reflejo mucho porque yo era una niña muy portadita, muy calladita y así, pero pues siempre ayudando a los demás niños. Y yo siempre decía, yo voy a ser maestra. Yo agarraba a todos los niños del barrio y les enseñaba. Y entonces, ¿qué pensaría esa niña? Pues que todas esas enseñanzas han sido para algo bueno, porque me pongo el zapato de los niños, porque yo lo viví. Yo viví muchas cosas que yo veo a mis alumnos ahora y digo, es que los niños vienen y me abrazan y hasta me dicen mamá, o sea, se les olvida, no es que se les olvide, en un momento te quieren tanto que te dicen mamá. Hay otros que conscientemente me dicen abuela, ay, no soy tu abuela, sí, como no, me dice, tiene muchas canas. Pero la verdad que no tiene precio, eso
yo estoy segura que estoy haciendo un impacto en muchas vidas, pero cuando viene esa amiga y me dice, Magda, tú puedes más, sí. ¿Estás conformada con 600? Tú puedes más. Entonces empecé a hacer un programa de radio, me entra el hambre otra sí. vez, y empecé con un programa de radio, y luego quedando charlas por aquí y por allá, empecé a escribir libros, y así cada vez más haciendo un impacto más grande. Entonces empecé ahí en Chicago y fui creciendo en otras ciudades, luego me fui a España, fui a Francia, recientemente me cayó el 20 también, en febrero del año pasado me fui a Uruguay a presentar uno de los libros. Y yo había ido a Nicaragua, a Costa Rica, por ahí, a esos países, 3 o 4 países por ahí. Y en mi mente, Uruguay estaba por ahí. Que compro mi boleto de avión y todo, y yo digo, 24 horas, qué raro. Pero pensé, es que a lo mejor porque voy a cambiar al otro, o sea, ni puse atención. No puse atención para nada. Cuando ya voy volando y me paro en Chile, dije, ¿qué estoy haciendo en Chile? Y que agarro el mapa, así literal, dije, válgame Dios, porque no me hacía sentido. Dice, ¿cómo vengo hasta Chile? Sí. Me voy a regresar hasta allá, o sea, no tiene sentido. Por eso que agarro el mapa y que veo, no lo puedo creer. Sí. Estoy que en la Patagonia, ¿no? Dije, wow. Entonces, pues ahora sí muy alerta en la ventana para ver los Andes sí. Y todo eso. Pero fíjate que cuando estaba allá me dio tristeza en el aspecto de que yo he andado por muchos lugares. Y dije, y en Chihuahua no he hecho nada de donde yo soy, ¿no? Nadie me conoce, o sea, o si me conocen es como que, ay, ¿tú quién eres? Pues, ay, eres aquí del barrio. O sea, que sí. La chola del barrio, ¿no? Que no sé qué. Entonces yo como que me cayó el 20 y dije, qué tristeza me dio. Dije que en Chihuahua no he hecho nada. Y yo dije, es que lo tengo que provocar. Sí. Lo tengo que provocar. Y así pasó. Apenas ahora, hace 2 meses, yo creo, o sea, bien reciente. Yo dije, voy a buscar contactos y me voy a promover. Nadie me conoce, no me importa, yo voy a tocar puertas. Y me abrieron las puertas en el Centro de la Cultura de Chihuahua. Bonito, organizado. Y yo me creía así, wow, no lo puedo creer, yo soy egresada de aquí, no lo puedo creer. Me sentía pero muy bien y muy nerviosa al mismo tiempo. Y luego de ahí me hicieron otro, también pues yo lo provoqué también, en el TEC de Monterrey. Fui también a dar una presentación. Entonces, mucho orgullo. Amigas mías desde la primaria que estaban ahí, o sea, imagínate, me decía, estoy bien orgullosa de ti. Lo que has hecho de veras que bien impactante. Y yo fui la primera de mi familia que terminó la universidad. Entonces de ahí venían los primos, yo también puedo, ¿cómo lo hiciste? Y eso. Entonces dicen, tiene que empezar alguien para que los demás te imiten, ¿verdad? Y no es, yo también aprendí esa parte porque me decía la misma familia, mira, qué envidiosos, ya andan haciendo lo mismo que tú. Y yo, no, yo estoy feliz, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, hazlo por aquí, hazlo por allá, o sea, qué orgullo que abrí el camino para los que vienen atrás de mí y poder aportar mi granito de arena, ¿no? Y la verdad que ha sido muy satisfactorio. ¿Qué se siente? Hoy hemos hecho un recuento de tu historia. Me has permitido conocer como toda tu trayectoria, tu niñez, tu formación. ¿Qué se siente hoy estar así? Como Magda empresaria, como Magda que escribe libros, como Magda exitosa. ¿Qué se siente? Yo me siento realizada, pero sé que puedo más. Y fíjate que no es ambición, porque en realidad a mí el dinero no me mueve. He sido hasta tonta si quieres, porque regalo, doy y todo. Yo lo único que quiero es que la gente haga un legado, ¿no? Un libro, por ejemplo. Digo, es que ahí está tu legado. Y me siento empoderada en el aspecto que si yo tengo esas herramientas, ¿para qué me las voy a llevar conmigo? ¿De qué me sirve a mí si no lo aporto con alguien más? Y ahí es donde queda tu verdadero legado. ¿A cuántas personas en realidad ayudas en tu vida? Si es a una, qué bueno, porque eso también me cayó el 20, yo mis 20, ¿no? En la primaria donde trabajo, yo me frustraba mucho porque los niños no aprendían español y porque tenía yo unas expectativas muy altas y me frustraba, si no hablan y no hablan y no hablan y no quieren. Entonces yo bajé las expectativas y dije, pero si el niño me dice, quiero ir al baño en español, ya le enseñé algo. Y le bajé, pero me empezó a dar mucha satisfacción, porque dije, tiene valor.
Claro. Tiene valor. ¿De qué me está sirviendo enseñar el presente, pasado y futuro si no le va a servir? O sea, Claro. mejor darle algo que sí le sirve. Y yo empecé cositas así. Gracias, quiero agua, ¿cómo te llamas? Bien básico. Pero dije, eso no se lo voy a olvidar. Sí. Entonces se siente bonito y sé que puedo hacer más. Sé que puedo impactar a más gente. Puedes impactar a muchas más mujeres. Sí. A mí me gustaría preguntarte, porque mucha gente nos va a ver, mucha gente va a conectar, muchas mujeres van a conectar. ¿Qué le podrías decir a una mujer que sufre violencia en su casa? Yo diría que se enfoque en ella misma, que se ame, que invierta su tiempo, todas sus energías en ella, en educarse, en prepararse, en amor propio, en entenderse a ella misma y trabajar en sus emociones, trabajar en su persona en todos los aspectos, porque de ahí va a surgir de otra manera. Ya no va a ser que no que te prepares de ir a la universidad y hacer eso, no, eso es muy bueno, pero que trabaje en ella como persona, en sus emociones, en sus creencias, en sus habilidades, que se empieza a conocer. De esta manera se empodera. Y fíjate que yo veo mucho que el tema empoderarse como que se está malinterpretando, como la libertad y el libertinaje, ¿no? O como que ahora las mujeres empoderadas venimos y desplazamos a los hombres. No se trata de eso, se trata de que si tienes una pareja, pues en pareja, por eso es pareja, estamos al mismo nivel. Ni soy ni más que tú, cada quien con sus habilidades y podemos aportar mucho. Pero si estamos compitiendo con el sexo opuesto o nosotras entre mujeres compitiendo, ay, que mira esa, y las envidias y todo eso, yo llegué a un punto en que dije, ¿por qué me da envidia una mujer? Y yo decía, porque está bien bonita, porque tiene músculos, porque tiene dinero, porque tiene esto, porque viaja y todo. Y yo dije, pero ella paga el trabajo, paga el precio. Entonces, si yo no lo tengo es porque no estoy haciendo el trabajo. ¿Por qué voy a venir a envidiarle a una mujer lo que yo no tengo? Pues yo tengo otras cosas que a lo mejor ella me las envidia a mí y no me doy cuenta. Entonces no se trata de eso ni estar compitiendo unas con otras, sino ver esas cualidades y yo digo humildemente ir a preguntarle, hey, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste de veras? O qué bonita estás, pero de verdad, o sea, qué bonita. Y yo creo que cuando ya te vuelves de esa manera, ya eres libre en muchos aspectos. Es de que pues yo también quiero ser como tú, no porque me dé envidia, es porque te admiro y quiero hacer lo que tú haces a mi manera. Yo tengo mi estilo, pero dime cómo lo hiciste. Y ya no me da pena ir a preguntar. Porque yo, si yo tengo un círculo de mujeres que puedo ayudar, las que vienen detrás de mí, ojalá que mi ejemplo les ayude a ellas y digan, si ella puede, yo también puedo. ¿Por qué no? Y para esas mujeres que no han tenido o no han nacido en un núcleo familiar como abundante o con prosperidad o que tienen dificultades económicas, ¿qué herramienta o qué mensaje les podrías dar para poder iniciar y para creer en ellas mismas y de que es posible? O sea, que sí es posible, como tú, verte hoy con 3 maestrías, con 11 libros, hablando inglés, realizada. O sea, a mí eso se me hace extraordinario. O sea, ¿qué les podrías decir? A ellas que están empezando, que te están viendo a través de su celular y que están como conectando con esta emoción y con este sentimiento, ¿qué les podrías decir? A todas esas mujeres yo les diría que empieza con lo que tienes y síguete preparando. Cree en ti y empieza con metas cortitas y cuando las vas logrando, ve poniéndote metas más grandes. Júntate con personas que te aporten, que agreguen valor a tu vida. Rodéate de esas personas y yo estoy segura que si de veras te lo pones en tu mente y pones el trabajo, lo vas a lograr. No importa que te pongas de plan, que te pongas de meta, pero sí se puede. Empieza por ti, empieza donde estás, no empiezas que, ay, y si tengo esto y cuando tenga esto y cuando tengo esto yo voy a ser feliz y cuando ya baje de 10 kilos voy a estar mejor. No, empieza ahorita con lo que tienes y poco a poco pues vas a ir teniendo disciplina, te vas a rodear de gente que te aporta, empieza a ser muy consciente de lo que sí es bueno para ti y de lo que no. Y de ahí yo digo que uno empieza a correr caminos que ni siquiera te imaginabas que podías lograrlo.
¿Este camino ha sido fácil o difícil? Pues ha sido. Fíjate que no, si diría que difícil, yo creo que me podría en el plan de víctima. Ha sido mi vida, así me tocó, pero hace muchos años que dije, es que soy yo como lo quiero, como quiero yo mi vida. Que sí, que vengo de una familia pobre, quiero dinero, ok, ponte a trabajar. Que no sabes, no puedes viajar, pues búscale la manera. Y hay muchas maneras bien inteligentes que, es más, a veces ni con tu mismo dinero puedes hacer cosas. Tienes que empezar a leer muchos libros, a buscar autores, a personas que ya lo hayan hecho y acércate y dile cómo lo hiciste. Y imitar a otros, no copiarles porque cada quien tiene su esencia, pero sí imitarlos. Búscate un modelo que digas, así como es esa persona, así quiero yo. Y que no te dé pena ir a preguntar. Porque de verdad cuando uno pregunta, se te acorta el camino. Y cuando la persona de verdad te da un consejo, también tenemos que saber discernir, ¿no? Como dice, esa persona de verdad me está dando un consejo bien, quiere mi bien en realidad, y no te creas de todo lo que lees. Porque ahora, sobre todo con las redes sociales y todo eso, hay tanta información que tienes que ser muy inteligente para decir esto sí y esto no. Y al final son tus decisiones. Lo que tú decides, tienes que estar consciente de que cualquier resultado fue tu decisión. Entonces tienes que ir un poquito más allá de lo que qué va a pasar con tus decisiones. Y yo siempre digo ahora, eh, mi, mi competencia es el espejo. Cada día, yo cuando aprendí que yo tenía que ser mejor cada día, porque de esa manera iba a vibrar más alto y yo iba a atraer a esa gente que yo quería ser. Pero yo tenía que estar ahí primero, porque me di cuenta en muchos aspectos, ¿no? Con las amistades, por ejemplo. No digo con parejas porque yo no he sido de tener muchas parejas, pero es repetitivo también. O sea, ¿por qué estás ahí? Porque dice, otra vez me tocó un alcohólico, otra vez me tocó un golpeador, otra vez, porque tú sigues en esa vibración hasta que tú te das cuenta y decides. Entonces te sales de ahí y ahora dices, ah, caray, ¿qué pasó? Y es en lo que te enfocas. Claro. Entonces, si tú te pones una meta que piensas que es inalcanzable, como dice, ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. Una mordida a la vez. Entonces, yo les aseguro que si van haciendo las cosas poquito a poco, no tirar la toalla porque es muy fácil echar la culpa a todo el mundo. Al final es lo que tú decides y lo que tú haces para cualquier cosa, aplica para todo. Como mamá, como estudiante, como empresaria, en cualquier área. Y no necesitas tener nada más que ganas. Así es. Magda, pues estamos casi en la recta final. Regálame las últimas 5 preguntas con respuestas muy concisas para dejar mensajes muy claros a quienes nos están viendo. Primero, me gustaría saber qué significa el dinero para ti. El dinero es una herramienta. El dinero es energía. El dinero te posiciona, pero según también como tú lo usas. El dinero sirve para que tú crezcas y los demás crezcan. Es solamente una herramienta y energía. ¿Cómo se escribe el primer libro? Con la primera palabra ahí. Agarra un cuaderno y empieza a escribir. Empieza a escribir y no importa que no sepas gramática, que no importa nada. Tú ponte a escribir y tal vez después más adelante te encuentras a un editor, un ghostwriter como yo, y te puede ayudar a hacer tu libro. Si tuvieras que regalarte a ti misma un mensaje después de todo este camino que has vivido, que has caminado, ¿qué te dirías? Bueno, pues yo me digo que estoy muy orgullosa de mí y que yo sé que puedo y que mi deber aquí en este mundo es seguir dejando un impacto, un legado. Yo me voy, mis libros ahí quedan y ojalá que lo poco que yo he vivido y las experiencias que he tenido les sirvan a otros para que se les haga la vida más fácil. Si con un mensaje pudieras cambiar el mundo, ¿cuál sería ese mensaje? Si puedes, si puedes, eh, busca busca dentro de ti, porque ahí está la respuesta. Todo lo que tú te propongas, sí puedes, no importa dónde, en el norte, en el sur, en Estados Unidos, en China, donde quiera que estés,
todo está dentro de nosotros mismos. Regálame tu filosofía de vida. Ámate, ámate. Bueno, yo ahorita siempre digo, si estás bien contigo, si estás saludable, tienes todo. Esa es mi filosofía. De hecho, tengo un grupo que se llama Chicas Saludables y es lo que yo promuevo, porque mi prioridad es mi salud. Y si yo estoy bien, todo está bien. Y yo puedo lograr todo lo que quiera si tengo salud. Entonces, la salud para mí es lo más valioso. Magda, ha sido un honor tenerte aquí. He Gracias. aprendido mucho el día de hoy. Me has regalado mucho de ti. Gracias. Me has dejado con mucho crecimiento, con muchas puertas, con muchas ventanas para cuando yo sienta que no la armo, te recordaré. Gracias. Y sabré que es posible. Y siempre hay que buscar mirar para arriba y para abajo, porque a veces también el ego a veces nos empieza a ganar y acuérdate de dónde vienes, acuérdate lo que has batallado, acuérdate, pero al mismo tiempo también jala a los que vienen tras de ti y también agárrate los que están arriba, porque de esa manera vas a crecer de una manera que ni siquiera te imaginas, con la humildad y con la humildad de decir, ¿cómo le hago, no? Pues ha sido un honor, Gracias. de verdad. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast. Los invito a buscar sus 11 libros, a seguirla en redes sociales, a disfrutar de esta historia de vida que si la eligen les va a dejar mucho crecimiento. Gracias. Bye. Bye.